Esta perashá se llama Tzav. Tzav significa ordenó. Es como tiene la misma raíz de la palabra mitzvah. Las mitzvahs son órdenes. Para que entendamos la profundidad de las mitzvot, hay mucha gente que dice que hay dos tipos de mitzvot. Y los grandes rabanim dicen eso. Dicen que hay una que se llaman Hok y una que se llaman Mishpat. Las que son Mishpat son las que uno entiende. Y las que son Hok son las que uno no entiende. Y eso es una explicación muy útil y práctica. La verdad es que todo el mundo reconoce que existe eso, pero la verdad es que en el fondo no es así. Toda la razón que nosotros explicamos una mitzvah es para ayudar a la gente a que la entienda. La gente va a entender la mitzvah, no va a entenderla igual. Por ejemplo, algo tan fácil. ¿Se puede matar a una persona o no? No se puede. No se puede matar. ¿Y uno comprende eso? Claro que lo comprende. Obvio. Como hemos hablado otras veces, hay gente que no mata un bicho. Porque la vida la da Hashem. Pero hay algunos que opinan que sí se puede matar. Una persona después de los 60, o digamos 65, que ya pasa a ser una carga para la sociedad, entre comillas. Bueno, hay muchas personas que hablan que hay que hacer eutanasia, hay que sacarlos de aquí, porque produce muchos gastos. Hay países que está permitido que se vaya y le hacen una comida, una fiesta y esas cosas. Nosotros tenemos prohibido incluso, como lo expliqué la otra vez, cerrarle los ojos a una persona que está agonizando, porque eso adelanta de cierta manera la muerte, y eso es pecado en Shabbat, como lo explicamos en el libro, en la serie de las mitzvot, que no hemos avanzado esta semana porque está todo el mundo ocupado con Pesaj. Entonces yo no le quiero mandar a la gente cosas que después no va a tener tiempo para leer. Pero Perashat HaShavua, todos tenemos que escuchar un poco de la Perashá, es una mitzvah. Entonces, las mitzvot, todas son, nosotros decimos, Geserat HaKatuv, son decretos divinos. Cada una. Podemos entender que no se puede matar. ¿Saben por qué? Por un problema educativo. Podemos entender que hay que amar, hay que honrar al padre y a la madre. Es un problema educativo. Hay gente que es ubicada. No se le puede pegar a alguien, pero la persona vio que su papá le pegaba a la mamá toda su vida y va a llegar y le va a pegar a la señora también. Y bueno, y no va a ser un pecado. Toda la Torah es una Geserat HaKatuv. Es un decreto divino que la verdad que significa eso es una ley. ¿Y qué significa eso? Que no lo entendemos. Y lo que lo entendemos es simplemente para saber, para poder ayudar a la gente que no tienen la capacidad, no tienen la emuná, más bien dicho, profunda, de darse cuenta que todo es una Geserat HaKatuv. Todo es un decreto divino, absolutamente todo. Pero volviendo a la Perashá, Tzav significa eso, significa hace, te ordeno que hagas. Ordénale, dice Moshe, ordénale a Bené Israel. Y lean Rashi, lean Rashi porque ahí habla cosas interesantes Rashi. Dice que esto está relacionado con Avodat Zará. Y ese es un tema largo que no es el momento todavía de que lo hablemos. Lo vamos a hablar un año más, por ejemplo, o 2 años más. De todas maneras voy a mandarle algo de Tzav, escrito. Hoy día me escribió alguien que él todos los viernes tiene un minyan en su casa y lee
en Arvit, entre Kabbalat Shabbat y Arvit, leen los escritos que les mandamos. Baruch Hashem, agrandamos la Torah en el mundo. Lo que sí tenemos que hablar hoy es un tema que está relacionado seguro con el Shabbat Este Shabbat tiene nombre. No se llama Shabbat Sav. Se llama Shabbat Agadol. Es el gran sábado. Es el gran sábado. ¿Y por qué? ¿Qué es ese día, ese sábado? Ese es el Shabbat antes de que salieran de Misraim. En el caso de nosotros, es el Shabbat antes de la noche del Shabbat. Y asombrosamente, ese Shabbat fue el 10 de Nisan. Y nosotros también tenemos esto, el 10 de Nisan, si no me equivoco, porque yo esas cosas a veces, como yo nunca ando bien con las fechas, sí, a ver, hoy ¿cómo estamos hoy día? Sí, hasta hoy día, que jueves estamos a 8, mañana estamos a 9, y el Shabbat estamos a 10. Es el 10 de Nisan, también mañana, esta semana. Eso significa que el modelo de Misraim está, no sé si la palabra modelo es correcto, no sé cómo decirlo, el mapa, no sé, algo así, el mapa de la salida de Misraim está igualito como nosotros. El Shabbat fue el Shabbat Agadol, y 4 días después, el miércoles, ya el día miércoles, fue la noche del miércoles que fue ¿cómo se llama? La matanza de los Bejorot. Y de ahí salieron en la madrugada. Fíjense que todo lo bueno pasa en la madrugada, por eso es tan importante pararse temprano. En la madrugada nosotros rezamos todos los días, en el momento en que se ve la primera gotita del sol, no la luz del sol, pero antiguamente era cuando se veía un poquitito más de luz, 60 minutos antes de lo que nosotros llamamos sunrise. ¿Cómo se dice? El sunrise, cuando sale el sol, cuando empieza a salir. Estos son 57 minutos antes, y es una discusión muy grande que hay hoy, que se produjo hace más o menos 500 años. Pero hay muchos todavía que, por lo menos en el tiempo de la salida del Shabbat, hacen como la forma antigua, como Rabbeinu Tam se llama. De hecho, yo también hago así. Pero para entrar al Shabbat, lo entramos lo antes posible. Y bueno, y todo el mundo hoy en día hace la tefilá lo más temprano en forma que se llama de letatjila, que no hayan discusiones, lo hacemos apenas cuando sale la luz del sol, ¿no? El primer brillo del sol, no la luz cuando empieza a aclarecer, que es antes de eso, se llama el amanecer. Eso no, todavía podemos hacer tefilá, sí, pero no es de lo mejor, no es la mejor calidad de la tefilá. Entonces aquí estamos hablando del Shabbat Agadol. El Shabbat Agadol fue ese día. Ese día, ¿qué pasó? Ese día lo que pasó fue que agarraron el carnero, ¿no? ¿Cómo se llama carnero? Yo creo que se puede llamar carnero. O el cordero. Agarraron el cordero y lo tuvieron que revisar. Que todo eso toma tiempo, hay que revisarlo que no tenía que no tenía defecto. Porque no se puede presentar un Korban Hashem con defecto. El que dicen que presentó cosas con defecto fue Caín. Eso es una prohibición, traer a Hashem cosas con defecto. Yo siempre digo, cuando uno quiere llevar un regalo al Beit Midrash o a la sinagoga, tiene que traer el mejor. Uno quiere dar un reloj, tiene que buscar el mejor. Pero hay gente que bueno, ellos quieren hacer el bien, pero no tienen herramientas para entender eso y llevan lo que no tuvieron dónde votar, ahí se lo llevan a la sinagoga. O a los majim de ropa. No, lleva la ropa que no te pones. No lleves la ropa que tienes que votar. Bueno, entonces, esto que pasó aquí fue un proceso. Tuvieron que agarrar el cordero, revisarlo, que no tenía mumim, llevarlo a su casa, ponerlo, agarrarlo, y lo amarraron al pie de la cama. Y los egipcios lo estaban mirando. Y bueno, ¿y qué tiene malo si el cordero era de él? Bueno, recuerden
que los egipcios, el dios de ellos era el cordero, pero de los egipcios, ¿eh? No crean que Paró, el dios de Paró era el cordero. Eso es siempre igual. Ellos hacen, cuando se manejan los países que manejan a la gente, que los tienen en una especie de esclavitud, le podemos llamar, como era Misraim, el gran emperador y la gente de arriba no cumplían de esa manera. El dios de ellos era la serpiente. Y Paró era un lagarto. Pero eso hay que hablarlo en Bereshit, no ahora, pero para que sepan. Y de hecho, bueno, entonces el asunto es que este cordero fue una amenaza para los egipcios. Para los egipcios fue más que una amenaza, fue una provocación. Hubo una provocación enorme de Israel, de los Bené Israel, que agarraron el Eloah de ellos, el Dios de ellos, y le hicieron todo el proceso que se necesitaba para que sea un corbán, un sacrificio. Y los egipcios no vieron una palabra de miedo. Los que estaban con miedo eran los egipcios, no los de Israel, bajo este enorme imperio que era Egipto, como el imperio que viene ahora. Ahora esto ya viene, aquí viene un imperio, una dominación mundial de alguien, o de un grupo, que no es momento de decirlo ya tampoco. Ya pasó el momento de decirlo, el que entendió antes. Ahora lo que hay que hacer es conseguir fe y emuná para sobrevivir lo que viene. Aquí en Egipto, ellos, los Yudim, fueron esclavos. Ahora, la esclavitud misma terminó antes. El trabajo terminó el año de las, ¿cómo se llama? Al principio del año de las plagas. Pero un esclavo sigue siendo esclavo. Eso lo dicen los Hazal. Para cambiar de esclavo a no esclavo tiene que ser una revolución fabulosa espiritual. Porque el problema espiritual en ese tiempo era un problema, fuera del dominio físico, era el dominio espiritual sobre la gente. Por ejemplo, hoy en día, mire cómo dominan el mundo. ¿Qué pasaría si no hay Coca-Cola? El grito sería espantoso. Bueno, usted me está diciendo que uno bebe para quitarse la sed, y eso no quita la sed. Uno debería andar buscando aguas cristalinas, aguas de ríos puros, si es que quedan en el mundo hoy en día, de vertientes. Agua pura, eso, no. La Coca-Cola, con la cual se ha hecho pruebas que puede limpiar la taza del baño. Yo veo una Coca-Cola, a veces me traen mis nietos Coca-Cola, yo la veo y la boto. A mí no me importa nada, eso porque es una forma, es un símbolo de la dominación espiritual. Coca-Cola es la chispa de la vida. ¿No se dan cuenta que eso es una barbaridad por una persona que tenga un dedo de frente? Entonces los egipcios, estaban absolutamente convencidos que ellos eran los superiores, ellos los que mandaban, y ellos son los que adoraban el Cordero. Y ese día estaban preparando el Cordero para el día 15, que es el día que el Aries, ¿cómo se llama? Aries, el zódico de Aries, el masal de Aries, está en su máxima expresión. Y ellos lo iban ese día, el 14 de la noche, lo iban a hacer de shkitá. Lo iban a degollar. ¿De dónde Am Israel sacó fuerzas para eso? La respuesta es, eso fue, lo que le dio esa fuerza fue la Makat Hoshech, que fue la plaga anterior de la noche. Yo ya lo he explicado varias veces.
la Makat Hoshech, lo que hizo fue matar a los que no tenían fe, emuná. Salieron con los que tenían emuná. ¿Cómo se construyeron la emuná? Durante las plagas. Y el 80% no lo hizo. Ayer escuché un programa de alguien que hablaba que siempre había gente que se acomoda. En política estoy hablando. El Señor estaba con esta idea y ahora está con esta otra y después va a estar con otra y el Señor se va acomodando. Digamos, nunca sale del puesto que tiene donde está chupando del gobierno. Esa gente ha existido toda la historia. Esos murieron. Porque en vez de utilizar las plagas para crecer en emuná, ellos siguieron sacándole el quite al problema. Pensaban que se la iban a arreglar con pesharot. Pesharot significa el agua tibia. La gente vive con el agua tibia. La mayoría de las personas viven con el agua tibia. O te congelas o te quemas, pero el agua tibia es lo peor que puede haber. Eso fue lo que le hizo la emuná. Y esos fueron los que sobrevivieron. Y los que sobrevivieron estaban completos. La emuná de ellos no tenía fin. Lo cual en el mundo todo tiene fin. Pero no tenía fin en el sentido, en un sentido especial, digamos, de que era muy grande. Pero siempre hay más emuná, siempre. De hecho, la emuná, uno se va de este mundo y uno se enfrenta a unas piedras que tienen luz, y esas piedras que tienen luz lo mueven a uno o para la izquierda o para la derecha, y uno tiene que entender tan claro para dónde va, que tiene tanta claridad, que lo que anda buscando uno en ese momento es la luz de Hashem, que si no se lo traga esa luz y se fue. Después hay que volver en algún minuto a recuperar. El Rav Ben David Sigoronel Raham me enseñó que cuando uno se va de este mundo le muestran el nombre de Hashem, por decir, no sé si eso fue exactamente lo que me dijo, o una cajetilla de cigarros. Si el Señor quiere más los cigarros que Hashem, el Señor se va a tirar la cajetilla de cigarros y se va a hacer un cigarro por la eternidad. Eso es lo mismo, eso es lo que dicen. Por eso hay que tener una fe enorme y construir su fe. ¿Para qué? Para que en ese momento a mí no me importa nada lo que dicen los egipcios. A mí me dijo Moshe, que recibió de Hashem, que teníamos que tomar un cordero, amarrar el cordero, revisarlo, ver que está completamente apto para ser sacrificado y pegarlo a la cama, y eso fue antes de Shabbat, porque no se puede hacer, ya cuidaban Shabbat y no se puede hacer nudo en Shabbat. Y lo amarraron a la cama, y ahí estuvo el cordero todo el sábado, y los árabes estaban desesperados y no les importó nada, porque la emuná que había era enorme. Esa misma emuná les ayudó para pasar el mar Rojo. El mar Rojo, una persona se metía al agua y no se movía. Tenía que meter el agua hasta la nariz y el agua se veía. Pero tenía que tener primero emuná para poder pasar el agua. Esa es la emuná que hubo en ese minuto. Una emuná soberbia. Soberbia. Porque le iban a mostrarle a los egipcios mismos que el Dios es Hashem. Yud Kei Vav Kei. No como dijo Paró, yo no lo conozco. Dijo Paró, ahora lo vas a conocer, Paró. Ahora vas a conocerlo. Te vamos a sacrificar tu ídolo al nombre del Eterno. El nombre es lo que nosotros servimos.
Y con eso, ese fue ese gran sábado. Pero hay un problema aquí, un detalle. El detalle es por qué razón no se hace el día 10 de Nisan, no el Shabbat, antes de Pesach, que esa es la costumbre. Es una pregunta antigua. Una respuesta es que si hiciera el 10 de Nisan justo, podría pensarse que este día se celebra por la muerte, porque es el día que se murió Miriam. Sería una fiesta de Ilulá de Miriam. Entonces, por lo cual se fijó también el Shabbat, que sea Shabbat, el Shabbat que está más cerca. Y por eso le puso a ese Shabbat Gadol, porque también ese Shabbat del 10 de Nisan de ese año es el Shabbat más cerca. Entonces tomaron la concepción de Shabbat más cerca para ver lo que pasó ese día, para que no se confundieran con Sarah. Hay otro que es muy interesante y mucho más profundo, otra explicación. La explicación más profunda dice otra cosa. Dice que nosotros cuando viene el Hag es el Yom Tov. El Yom Tov dice Shabbat Shabbaton. En lo que han escuchado las mitzvot que estoy explicando en la serie de las mitzvot, Sefer HaMitzvot, ahí he explicado, ya pasamos incluso Yom Kippurim, pensamos Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippurim, ahora Sukkot, estamos en la mitad de Sukkot, y ahí he hablado mucho, que se habla Shabbat Shabbaton, que significa que es un día como Shabbat, pero no tiene la luz que tiene Shabbat. Una manera de verlo es que ahí el que peca no tiene esquilá. Tiene, si no me equivoco, es mitad midei shamayim, es muerte de parte del cielo, no del Beidín, el que no cumple como en Shabbat. Uno conoce la cantidad de luz que hay en el día de acuerdo a la jumbra, se dice, la jumbra del castigo que recibe para que se le sea limpiado su pecado. Y eso es que Yom Tov no tiene de sí mismo, dicen. La luz le llega del Shabbat. Entonces, lo que fue ese día realmente se hizo eso, porque fue lo de la preparación del cordero y todo, porque ese día es el Shabbat que le va a dar la luz al Yom Tov, que fue el día justo después del sacrificio, que fue el sacrificio fue el 14 y el otro fue el 15. Entonces, para llevar esa luz, darle esa luz al día de Yom Tov, por eso ese día se llama Shabbat Gadol, porque tiene más luz que los otros Shabbatot, que están más lejos del Yom Tov, porque tienen luz aumentada para poder darle esa luz al Yom Tov. Y eso es muy lindo y muy hermoso. Lo cual no significa que en todos los Shabbat, no el Shabbat cercano al Yom Tov de Pesach es el Shabbat que tiene más luz. Todos los Shabbatot cercanos a la fiesta, el más cercano a la fiesta que sigue es el Shabbat grande. Claro, nunca tanto como el de Pesach, porque ahí comenzó esta luz a iluminar. Pero entonces hay preparación. El Shabbat, antes de cada fiesta, tenemos opción de prepararnos ya la luz que va a venir, que vamos a darle al Yom Tov que viene. Y eso es, bueno, por ejemplo, con santidad, con la mikve. La mikve es una de las pocas cosas que tenemos para recibir
se llama agregado de santidad, Tosefet Kedushá. También con nuestro tefilot tenemos opción de hacer eso también. Antes había Korban Pesach, ahora ¿qué tenemos? Tenemos Korbanot, las tefilot. También siempre hay que estar en Teshuvah y incrementar la emuná. Uno va a entender el mundo solamente con emuná, no con otra cosa. Pero cuando salió a Israel esa noche se le acopló el Erev Rav. El Erev Rav no tuvieron Korban Pesach, pero ¿qué interpretaron del Korban Pesach? El Erev Rav, yo lo he recordado varias veces, que ellos creían y todavía creen en la fuerza de la justicia. El fuerza de la justicia es el toro o el becerro. Ellos hicieron becerro por esa razón. El toro, el mes del toro es el mes que sigue de Nisan. Por lo cuanto ellos dijeron que el día 15 de Nisan fue el día que se hizo el sacrificio, el pecado, se hizo el corbán, el sacrificio se hizo para el toro, que es el que manda. Porque hay corbán Pesach, nosotros llamamos Pesach Sheini le llamamos, el segundo Pesach, el día 15 de Iyar, para los que estaban impuros. Ellos ahí hicieron su Pesach, ellos, los Erev Rav. Y ellos dijeron que el primero era solamente para mostrarle a Paró y a los sirvientes de Paró que el cordero no era ninguna fuerza espiritual. Y la fuerza espiritual grande, que es el toro según ellos, ese ya no sirve. Ya. Y ese no es nada. Y la verdad que después de todo esto se destruyó Egipto. El Egipto que tenemos nosotros no tiene absolutamente nada, ninguna relación con el egipcio de antes. El egipcio de antes, ellos eran de nivel intelectual muy alto. Muy alto. Ellos llegaron a controlar muchas cosas de la naturaleza. Ellos tenían un sistema como que hay hoy en día, por ejemplo, con fotos y cosas, de saber dónde estaba cada gente, con máquinas de videos, ¿cómo se llama? Con videofotos, no sé cómo se llaman esas cosas que tienen en todas las esquinas, en todas partes. Todas están conectadas y van ubicando a las personas, ellos saben dónde está cada persona, con los mismos celulares. El mismo celular mío le avisa a él dónde estoy yo y qué estoy haciendo. Y qué me gusta y qué no me gusta y todas esas cosas. Pero ya así es el mundo, ese es el mundo y a ese mundo hay que adaptarse. Pero no hay que dejar de depender nunca que no va a ser así. Y los egipcios llegaron a ese nivel. Usted me va a decir que llegaron a ese nivel sin ¿cómo se llama esto? Celulares electrónicos. Primero no sabemos. Ellos dicen que tenían reptiles. Pero un celular es un reptil. Los reptiles se consideran porque tienen la sangre helada. ¿Ha visto usted estas cosas, estas computadoras? Ellas no tienen calor mismo. Ellas son frías. Y el día que empiezan a sentirse calientes un poquito ya están enfermitas ya, y hay que mandarlas a arreglar o botarlas. A lo mejor se referían a esto mismo. Pero no importa, aunque se hayan referido a los animales, entendieron cada animal qué función podía cumplir, y él hacía su ruido y mandaba su información a otro lado. Ya salimos de Egipto. Y Hashem, según nuestros sabios, la liberación que viene con la llegada del Mesías va a ser igual que en Egipto. Y si en Egipto había tal dominación mundial, también va a ser con tanta. Tal como va a ser, como fue en Misraim, igualito va a ser ahora. Sigan pensando en eso, porque ahora los dejo, que tengan Shabbat Shalom y todo lo mejor.